Él prometió volver, pero ella aprendió a dejarlo ir. Lucía nunca supo en qué momento empezó a enamorarse de Mateo. No hubo un día exacto ni una confesión valiente. Solo un instante distinto cuando él faltaba al colegio. Lo extrañaba. Y también había un vacío que nadie más lograba llenar. Mateo se sentaba detrás de ella, y aunque Lucía fingía no notarlo, siempre sentía su mirada posarse en su espalda, suave, curiosa, constante. Pero ella nunca se volteaba. Le bastaba con saber que él estaba ahí. En los caminos de regreso a casa hablaban de sueños. Mateo hablaba de la ciudad, de las luces que no se apagan y de los trenes que llevan a lugares grandes. En cambio, Lucía hablaba del campo, del olor a tierra mojada y de las tardes que se quedaban quietas sobre los cerros. Él soñaba con irse y ella soñaba con quedarse, pero no sola. Quería quedarse, si era, pero con él. El día que Mateo anunció que se iría, Lucía sonrió como quien entiende algo que no quiere aceptar. Pero no le pidió que se quedara. Amar, pensó, también es dejar volar. Cuando llegó la despedida, él la abrazó con fuerza, con tanta fuerza que parecía querer memorizar su cuerpo. Voy a volver por ti, le susurró. Lucía aceptó. No porque estuviera segura, sino porque necesitaba creer que el amor no podía romperse tan fácil. Los primeros meses él la llamaba cada domingo, y cada domingo Lucía se arreglaba el cabello frente al espejo, se acomodaba la blusa y sonría antes de contestar, como si Mateo pudiera verla a través de la distancia. Su voz la hacía sentir elegida, prometida, amada y esperada. Pero el tiempo es un ladrón silencioso. Las llamadas comenzaron a durar menos. Luego se volvieron esporádicas. Después dejaron de existir. Y aún así Lucía siguió esperando. No por debilidad, sino por amor. Guardó su número dentro de su Biblia entre el Salmo 23 y junto al número también guardó una flor seca que Mateo le había regalado el último día de clases. Cada tarde miraba el camino por el que Mateo se había ido, no por costumbre, sino por esperanza. Pasó un año, luego 2, luego 5. La gente empezó a decirle que lo olvidara, pero nadie le enseñó cómo se olvida al primer amor que entra en el corazón. El amor no se acaba de un golpe, se desgasta despacio, poco a poco. Se vuelve pregunta, se vuelve duda, se vuelve un silencio que pasa más que cualquier palabra. Una noche mientras dormía en casa, Lucía entendió que no podía seguir amando o amándola a Mateo, que esperar también cansa, que prometer volver no es lo mismo que regresar. Esa noche lloró, pero no lloró por Mateo. Lloró por la muchacha que había sido, por aquella joven que miraba el camino como si en cualquier momento apareciera la figura que le había prometido volver. Y ese día decidió olvidarla. No olvidarla, soltarla. No con odio, no con rencor, sino con una tristeza tan profunda que parecía una despedida eterna. Los años siguieron su curso. La vida, que nunca se detiene por los corazones rotos, le presentó a alguien que no le prometió regresar, sino quedarse junto a ella. Era un hombre sencillo, con manos trabajadas y palabras pocas, que no hablaba de futuros lejanos, sino de días caminar juntos. Lucía no se enamoró de inmediato. El amor nuevo no llega como tormenta, llega como una lluvia suave que insiste hasta que moja el alma.
Y un día, sin darse cuenta, ya no miraba el camino al atardecer. Lucía se casó a los 27 años, una tarde de junio, cuando el cielo estaba claro y el viento oía flores frescas. No hubo promesas grandiosas ni discursos eternos, solo un "me quedo contigo para toda la vida", dicho con los ojos llenos de verdad, y eso le bastó. Pensó que su historia con Mateo se había quedado enterrada en los años, hasta que, 2 años después de su boda, una noche el teléfono sonó. El número en la pantalla era uno que su corazón nunca olvidó. Sus manos temblaron, su respiración se detuvo por un momento. Durante unos segundos volvió a ser la muchacha que miraba el camino con esperanza, pero fue valiente. El teléfono siguió sonando y con cada timbre un recuerdo antiguo golpeaba a su pecho y su corazón. Pero Lucía no contestó. No porque no le importara, sino porque ya no le pertenecía esa historia. Porque la mujer que ahora era había aprendido que el amor verdadero no se construye sobre ausencias. Dejó que el teléfono callara, así como su esperanza había aprendido a callar año tras año. Y cuando el silencio volvió, siguió algo inesperado a su vida: la paz. Hoy, Lucía tiene una niña que duerme abrazando una muñequita vieja. Y cada vez que la ve descansar tranquila, entiende algo que antes no comprendía. El amor que se queda no duele así, no desaparece, no deja preguntas sin respuestas, ni retornos sin esperanza. Mateo fue su primer amor, el primero que le enseñó a esperar, a soñar y también a romperse y a olvidar. Pero no fue su destino. A veces en noches muy silenciosas lo recuerda con ternura, no con anhelo, sino como se recuerda una estación por la que uno pasó y que nunca volvió a ver. Porque hay llamadas que tardan 10 años en llegar, y cuando finalmente suenan, ya no encuentran el mismo corazón. Si te gusta esta historia, comenta, danos tu like y comparte. Esto es En el Profe de las Poesías y las Historias Románticas.